Hello, hello. Bienvenidos a Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y continuaremos nuestro caminar por los sacramentos. Ya hablábamos de los 3 de iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía, los 2 de sanación, reconciliación y unción de los enfermos, y hoy empezaremos a platicar de los de servicio, orden sacerdotal y matrimonio. Orden sacerdotal. ¿A qué te suena? A sacerdotes. Es correcto. Interesante saber que la figura del sacerdote no es propia del cristiano. De hecho, ni siquiera es propia del israelita. Es antiquísima y muchas, si no es que todas las culturas de una u otra forma han tenido esta figura del sacerdote. Pero nosotros vamos a enfocarnos en lo que nos compete. Como un poco de contexto, en el Antiguo Testamento, el sacerdote, ¿qué hacía? ¿Quién era? Para empezar, era un título hereditario. Si no eres parte de la tribu de Leví, ni aunque quieras, ni aunque tengas contactos, ni aunque nada, no puedes ser sacerdote. Era exclusivo de personas de esa tribu. ¿Qué hacían? Ofrecían los sacrificios. Eran los encargados de ofrecer los sacrificios, primero por sus pecados, luego por los del pueblo, en el templo, mientras hubo templo. Porque recordarás muy bien, ya lo hemos platicado en videos muy anteriores, que Babilonia llega, invade Judá y destruye el templo. Los exilia, se van a Babilonia y pues ya no hay templo. Pero sigue habiendo personas de la tribu de Leví. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican estos sacerdotes? Se vuelven una autoridad política. Porque pues el pueblo ya no es un país como tal, está todo desperdigado, pero hay quienes quieren seguir cumpliendo la ley, pues van con el sacerdote a que les diga cómo y por dónde. Regresan del exilio, vuelven a construir el templo y llega Roma a invadirlos. Ok, entonces ahora Roma va a poner un gobernador y el sacerdote se va a quedar como figura de autoridad religiosa y va a seguir con su cargo de ofrecer los sacrificios. Es en este punto en el que llega Jesús. Hay una fiesta que se llama Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Pero Jesús era de la tribu de Judá, no era de la de Leví. Espera, ¿Jesús nunca ofreció un sacrificio en el templo de Jerusalén? Entonces, ¿cómo? Porque Jesús no fue un sacerdote a la usanza de su tiempo. Jesús vino a revolucionar la figura del sacerdote. ¿Por qué decimos entonces que sí fue un sacerdote? Porque sí él es. De hecho, no solo lo fue, lo es todavía. Una de las funciones de los sacerdotes era ser mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo expresaban esta mediación? A través de los sacrificios. Jesús es el perfecto mediador entre Dios y nosotros, porque tiene ambas naturalezas. De hecho, Él nos hace hijos de Dios en Él mismo. Somos hijos en el Hijo. Y oye, pero nunca ofreció sacrificios. Pero es que sí, se ofreció a sí mismo. Esto es algo que solo Jesús ha logrado hacer y logrará hacer en el mundo. Él al mismo tiempo es sacerdote y sacrificio. Él es quien ofrece el sacrificio y Él es el animalito sacrificado. No le estoy diciendo animal, le estoy diciendo la ofrenda. Al rato no me vayan a acribillar. Pero sí logro explicarme este concepto. Y si lo quieres leer con más calma, aviéntate la carta a los hebreos. El autor explica de una manera hermosísima todo este misterio del sacerdocio de Cristo. Y con esta revolución que viene a hacer Jesús, ya no es necesario ser de la tribu de Leví. Ahora lo que es necesario es ser llamado, es por vocación. Dios llama. Él es el sumo y eterno sacerdote y llama a sus apóstoles. Y en la institución de la Eucaristía, el Jueves Santo, la Última Cena, no solo se instituye la Eucaristía, sino también el sacerdocio, porque Jesús muy brillantemente, después de decir tomen mi cuerpo, tomen mi sangre, dice hagan esto en memoria mía. Con eso les da la orden a los apóstoles que continúen celebrando la misa, cosa que han sido muy obedientes hasta nuestros días. Seguimos teniendo sacerdotes que celebran la misa diario. Quiero hacer un
paréntesis dentro de este sacramento. Cuando te bautizaron a ti y a mí, durante una parte del rito nos dice el padre o el diácono, dependiendo, que participamos en Jesús como sacerdotes, profetas y reyes. Ah, caray. Entonces, ¿estás diciendo que yo, Erika Alice, soy sacerdote? Sí. Pero diferenciemos. Una cosa es el sacerdocio común, este es el que tenemos todos los bautizados, y otra cosa es el sacerdocio ministerial. Volviendo al punto, ¿qué hace el sacerdote? Ofrece sacrificios, es decir, toma lo del mundo y lo hace santo, lo hace sagrado. Nosotros los laicos también tenemos esa capacidad de ofrecer nuestras actividades, nuestras penas, nuestras alegrías y hacerlas oración a Dios. Por eso también somos sacerdotes, aunque no estemos ordenados y no vayamos a celebrar misa. Eso ya es diferente. Dentro del orden sacerdotal, a diferencia de absolutamente todos los sacramentos, hay pasos, niveles. La palabra correcta es grados. Específicamente hay 3 grados: diaconado, presbiteriado y episcopado. Los vamos a ir viendo cada uno. El diácono es el primer grado del orden. Se recibe después de ya haber estudiado 8, 9 años en el seminario, dependiendo de la diócesis, y los vas a identificar porque la estola, que es esta especie como de bufanda que se pone el sacerdote, no se la ponen alrededor del cuello, sino se la ponen de lado como bandita. Esa es la forma de reconocer a los diáconos. La palabra diácono viene del griego, que significa servidor. Los primeros diáconos los vamos a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque los apóstoles no se dan abasto para predicar, para labores sociales, y entonces nombran 7 diáconos para delegarles esta parte social. Hoy en día ya no se dedican solamente a esto. ¿Qué se va a dedicar un diácono? A predicar. Va a hacer, si en una misa hay un sacerdote y un diácono, el diácono puede dar la homilía. Va a atender a la comunidad, a lo mejor la pastoral, los grupos, bendiciones. Los diáconos ya pueden dar bendiciones. Oiga, padre, me bendice mi carro. Ah, no puedo, pero está el diácono. No le hagan el fuchi al diácono. Tiene toda la capacidad, recibió una ordenación diaconal para ser capaz de hacer este tipo de actos litúrgicos. Y también pueden hacer celebraciones de la palabra. ¿Qué es esto? Quisiese decir como una misa, pero no es una misa porque no hay consagración. En tierras de misión, o cuando el sacerdote no se da abasto o por alguna circunstancia no puede haber padre en misa, pues el diácono tiene la facultad de llevar toda la liturgia, se brinca la consagración, reparte la comunión, nos da la bendición, y a nosotros no nos quedamos sin nuestro precepto dominical, por ejemplo. El segundo grado es el presbiterado. Es lo que conocemos como los padres, los sacerdotes. ¿Qué significa la palabra presbítero? Viene del griego y significa anciano. Así que aunque el padre de tu comunidad esté recién ordenado, le puedes decir anciano y no se puede ofender porque es un presbítero. Y eso significa. ¿Por qué se tomó esta palabra? Porque quienes eran los guías o los jefes de la comunidad, pues eran los ancianos, y acuérdense que las primeras comunidades cristianas hablaban griego, se quedó la palabra presbítero. ¿A qué se dedican los padres? Pues a lo que los ves. Administrar los sacramentos, confiesan, dan la misa, a predicar la palabra dentro y fuera de misa, atender a la comunidad. Como dijimos en un principio, este sacramento es de servicio. El sacerdote, no importa el grado en el que esté, está para servir a su comunidad. Va a estar en perfecta, o debería de estar en plena comunicación y comunión con su obispo y con los demás sacerdotes. El sacerdote va a ser responsable de su parroquia, es el pedacito de tierra que Dios le encomienda en persona del obispo. Y si el obispo le dice, te vas a cambiar, el padrecito se cambia, nada de que berrinches o no. Obvio, eso nunca pasa, obviamente. Y es muy interesante, pero
Dios les va a pedir cuentas de las comunidades en las que estuvieron, porque ellos son responsables de esa comunidad durante el tiempo que Dios así se los encarga. Y como les comentaba, también están en comunidad entre ellos. No es que yo estoy en mi parroquia y me vale gorro. A lo mejor te ha tocado algún evento a nivel decanato o a nivel diócesis, que se juntan algunas parroquias vecinas para hacer un retiro. De eso se trata. No nada más así como los caballos que solo están viendo hacia un pedacito, sino que somos iglesia. A mí muy seguido me toca en mi comunidad, es muy grande y los padres no se dan abasto. Eso es muy normal que lleguen padres de otras parroquias que ayuden a celebrar. ¿Por qué? Porque todos están en comunidad, en comunión, y a su vez le reportan y están en comunión con el obispo, que va a ser el responsable de toda la diócesis. Tienen una triple potestad: regir, enseñar y santificar, es decir, gobernar. A ellos les toca, si tú tienes una duda, decirte por dónde y aclararte tu duda. O comunicar, por ejemplo, lo que nos diga el Papa, y decir, a ver, va por aquí y esto es lo que vamos a hacer, y la parroquia va a hacer esto. Gobiernan su parroquia. Enseñar, como les decía, predican en misa, predican fuera de misa, nos apoyan a que es que esto no lo entiendo, es que el evangelio es un poco confuso, es que esto no sé. El Padre por eso tuvo tantos años de estudio, para enseñarnos. Y finalmente, santificar. ¿Por qué ellos son bien santos? No. Porque gracias al sacramento que se recibe en el Espíritu Santo, ellos a su vez pueden dar los sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? La gracia de Dios. Entonces, es con eso los santifican. Distribuyen los sacramentos. ¿Se me pasó? No, espero que no me vayas a regañar, o cuando menos no muy feo. Un diácono puede bautizar y puede celebrar matrimonio. No la misa, solo el sacramento del matrimonio. El sacerdote puede bautizar, celebrar el matrimonio, confesar, celebrar misa y ungir enfermos. Todo esto dentro de su rol de santificar el pedacito de grey o de rebaño o de tierra, comunidad, como quieras llamarle, que le fue encomendado. El tercer grado del orden, el máximo posible, es el episcopado o los obispos. Cabe mencionar que este fue el primero que se instituyó, que son los apóstoles. O sea, si nos quisiéramos ir como en orden cronológico de cómo aparecieron, primero los obispos, después los diáconos y al final los sacerdotes. ¿Por qué se volvió la necesidad? Porque, bendito Dios, la iglesia iba creciendo y entonces el obispo no se daba abasto con lo que pasaba en su pedazo de tierra, en su diócesis, y la tuvo que partir en pedacitos e ir delegando sacerdotes que se quedaran encargados de su parroquia. Pero así como el sacerdote es responsable de su parroquia, el obispo es completamente responsable de su diócesis. En su ordenación va a recibir el Espíritu Santo en super mega ultra plenitud, y por eso solo los obispos serán los encargados de confirmar y ordenar sacerdotes. Oye, no manches, Liz, pero es que yo vi que en mi parroquia el padre estaba confirmando. Sí se puede. El obispo puede dar esta dispensa si es en tierras de misión, o puede delegar esta responsabilidad por fines pastorales o porque así lo decía. Pero el ministro propio de estos dos sacramentos va a ser el obispo. Ay, entonces, ¿dónde me dejas al Papa? El Papa es obispo de Roma, que si bien para fines de jerarquía él gobierna a toda la iglesia y todos los obispos están en comunión con él, a nivel sacramento es obispo. No lo volvieron a ordenar Papa. No, o más bien no hubo una ordenación, simplemente hubo un nombramiento. Lo mismo pasa con los cardenales. Son obispos, ya no los ordenan cardenales, los nombran cardenales. Es para temas más administrativos, más de gobierno de la iglesia, no de sacramento. De sacramento solo vamos a tener 3 grados: diaconado, presbiterado y episcopado. Como todos los sacramentos, también este tiene efectos. Primero, imprime carácter. ¿Qué significa esto? Solo se recibe una vez en la vida y por más que quieras no se te borra. ¿Cuáles son los otros 2 sacramentos que imprimen carácter? Bautismo y confirmación.
Si se fijan, son sacramentos en los que el Espíritu Santo como que lleva un protagonismo más fuerte. ¿Qué significa? Que nos toma, nos abraza y nos sella, y por más que reneguemos, nos enojemos, hagamos berrinche, no importa, nunca en la vida se nos va a quitar este sacramento. Y por lo mismo no se puede recibir dos veces. Es decir, si ya te ordenaron sacerdote, no te van a volver a ordenar sacerdote. Te podrán ordenar obispo, pero otra vez sacerdote o diácono, ya no. Va a tener una potestad espiritual, que significa entras en la jerarquía de la iglesia, en el gobierno de la iglesia. Ya desde diácono, visto más que una posición de poder y de que, no, al contrario, responsabilidad. Pónganse a meditar de cuántas almas son responsables los sacerdotes de tu comunidad. Está complicado. Por eso es importante también orar por ellos. Y lo que me lleva al tercer efecto, la gracia santificada. Esta va a estar presente en todos los sacramentos, pero se va a expresar de manera diferente. Es esa capacidad que nos da Dios para lo que implica el sacramento. En el caso del sacerdocio, gobernar un pedacito del pueblo de Dios. No es fácil. Si tú que me estás escuchando, que me estás viendo, eres padre de familia, sabes que educar a 2 hijos es complicadísimo. Imagínate educar a cientos o a miles de personas. Está más complicadísimo. Por eso necesitan de esta gracia de Dios que se les da a través del sacramento, y obviamente también necesitan de nuestras oraciones. Espero que con esto amemos más a nuestros sacerdotes, entendamos un poquito más lo que implica ser sacerdote y la gracia tan bellísima de la que son depositarios. Yo a lo largo de mi vida le he preguntado a muchos padres, ¿qué se siente consagrar? Y la mayoría me contestaba lo mismo, no soy digno. No, nadie somos dignos, pero Dios nos hace dignos en su amor. Así que espero que este video te ayude a elevar una oración, hoy y de preferencia diario, por todos nuestros sacerdotes para que cumplan esa misión tan bella a la que fueron llamados. Eso fue todo por hoy. Yo soy Liz Franco. Estuviste en Razonando mi Fe. Y recuerda, razona, cree, ama y contempla.